Tengan una cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Licaya, en la sección Conversaciones. Y hoy tenemos el agrado de contar con una poeta mexicana, Elisa Díaz Castelo. Así que antes de dar cualquier otras palabras, Elisa, bienvenida. Muchas gracias por estar acá en Licaya. Ay, muchísimas gracias, Bastián. Gracias por la invitación. Bien, si te parece, antes de comenzar, daré lectura a una pequeña semblanza de Elisa. Elisa Díaz Castelo, Ciudad de México, 1986, ganadora del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2020 por El Reino del Ono Lineal, el libro que veremos hoy, del Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal 2017 por Principia, del Premio Bellas Artes de Traducción Literaria 2019 por Cielo Nocturno con Heridas de Fuego de Ocean Vuong. Ha sido becaria del FONCA, Jóvenes Creadores, de la Fundación para las Letras Mexicanas y de la Fulbright. Su último libro, Proyecto Manhattan, se publicó en ediciones Antílope en 2021 y Principia acaba de ser reeditado por Ediciones Elefanta. Elisa, antes de comenzar de lleno lo que será el reino de lo no lineal, quisiera consultarte, saber cómo tú aprecias, cómo tú ves lo que es hacer poesía, lo que es la poesía para ti, y si en el tiempo esa visión ha cambiado, se ha modificado. ¿Cómo es eso para ti? Ay, pues, wow, directo a los bifes, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, por la presentación también. Y, es una pregunta difícil. Sí, me gustaría empezar por la última parte. En efecto, siento que con el tiempo mi percepción de la poesía ha cambiado mucho y creo que eso es algo bueno en realidad. Cuando comencé a escribir, yo me definía mucho la poesía en función de la imagen, ¿no? De la metáfora, de un cierto lirismo que yo concebía como inherentemente poético. Y con el paso de los años, pues esta percepción se ha ido ampliando muchísimo. Pienso que sí, eso puede ser poesía, pero muchísimas otras cosas también pueden serlo, ¿no? Y ahora más bien pienso que en los poemas como un área de absoluta libertad, donde una puede instaurar las propias leyes del texto que va a escribir y crear las premisas y las consignas del texto, y cada buen poema para mí funciona como un universo propio, que se define por ser diferente a los demás poemas. Entonces sí, sin duda mi percepción de la poesía ha cambiado muchísimo con el paso del tiempo. Y ya siguiendo con el tema de la poesía, ¿cómo tú llegas a la poesía? ¿Tienes algún acontecimiento de infancia, de adolescencia, algo que tú consideres relevante compartir de poesía? Pues sí, mis primeros dos acercamientos a la poesía fueron en la escuela, y los recuerdo mucho. He olvidado casi todas mis clases, como creo que casi todas las personas que conozco, ¿no? Ya no me acuerdo de muchas de las cosas que estudié. Olvidé toda historia de México, lamentablemente, y es algo que tengo que repasar constantemente porque mi memoria es muy extraña y muy selecta. Y lo que más recuerdo son los momentos en los que me daban a leer poemas. Recuerdo dos momentos. Uno, me dieron a leer el poema de Edgar Allan Poe llamado Annabel Lee, y a ver, lo leí y fue como que lo sentía en mi cuerpo, ¿no? Sentía como pues como algo eléctrico que me recorría, como también pasa a veces cuando escuchamos música, o al menos a mí me pasa cuando escucho música. Y creo que no es trivial esa similitud en el efecto corporal que me producía en mí la poesía, porque la poesía también es muy musical, y en especial ese poema, ¿no? Yo trataba de descifrar por qué me ocasionaba esa emoción tan intensa y tan difícil de nombrar, y creo que tiene que ver con el ritmo del poema, con su musicalidad. Y lo mismo me pasó, creo que un año después, en una clase de literatura, también me dieron un poema que lo leí tantas veces que tenía una fotocopia con el poema que se rompió en los bordes donde la doblaba. Entonces, sí, mis dos aproximaciones a la poesía fueron en la escuela, afortunadamente. Y ya abordando tu trayectoria poética, el,
te quería preguntar ya sobre el reino de lo no lineal. ¿Qué tiene de singular en tu trayectoria poética? Este es tu segundo, dentro de tu trayectoria, este es tu segundo poemario de 3 publicados, pero para ti, ¿qué tiene de singular? Bueno, pues creo que cada uno de los 3 libros que he escrito son muy distintos entre sí. El primero es una serie de poemas individuales, que cada uno funciona, tiene sus propios mecanismos, ¿no? Y sus propias consignas, como decía anteriormente, pero todos tienen que ver con ciencia. Y el tercero es un libro unitario que está estructurado como una obra de teatro extraña y un poco inesignificable, que gira en torno a la creación de la bomba atómica. Pero el reino de lo no lineal participa un poco de las dos estructuras, porque si bien los poemas son bastante independientes, también está concebido como una unidad, un tipo de unidad, ¿no? El libro, y está dividido en 2 partes. La primera está inspirada en testimonios de personas que estuvieron clínicamente muertas y volvieron a la vida, y tiene también una serie de definiciones de la palabra vida, que me parece siempre algo muy, muy enigmático, ¿no? Y la segunda parte gira en torno a un personaje que bauticé como Orfelia, y es una exploración de la depresión mayor. Entonces es un libro unitario de cierta manera, pero que también buscaba que cada poema funcionara de manera independiente. Y creo que es bueno, siempre trato de describirlo como un libro que se obsesiona por el umbral entre la vida y la muerte, ¿no? Por atravesar ese umbral una y otra vez en varias direcciones, porque concibo la depresión mayor también como un ir hacia la muerte, ¿no? Como ser, como ir hacia ese centro gravitacional que es la muerte. Y porque también pienso en esa misma frontera en términos de materia estéril y materia orgánica, ¿no? El salto entre estos 2 estados de la materia. Y en este punto, antes de escribir el libro o mientras lo estaba escribiendo, ¿hubo algún acontecimiento vital que te nutriera para escribir el libro o escribiéndolo que no consideras relevante a nivel poético? Sí, pues creo que inevitablemente, incluso en los poemas que no son nada personales o aparentemente no lo son, pues siempre estamos trabajando con nuestras experiencias, ¿no? Y en el caso de este libro sí pienso que es un libro muy íntimo, ya que la segunda parte tiene que ver con una ruptura, y Orfelia es una especie de desdoblamiento de mi propia identidad. Es un personaje, pero no es tan personaje como los personajes de Proyecto Manhattan, ¿no? Donde estoy inspirándome en personas históricas y creando, pues tratando de crear su personalidad y darles una voz propia. Orfelia es una especie de desdoblamiento más íntimo y más cercano a mi propia experiencia. Entonces, sí, sin duda, muchas experiencias de mi vida me llevaron a escribir este libro. También de la primera parte de Los Lázaros, pues la experiencia de estar muy cerca de la muerte y volver también me toca de cerca. Y ya, justo hablando de Proyecto Manhattan un poco, te lo quería consultar porque dentro del proceso de escritura de El Reino de lo No Lineal, sé que también estuviste en algún punto, se topó con tu siguiente libro, que es Proyecto Manhattan. ¿Cómo fue ese cruce? Como a nivel de escritura, a nivel poético, toparse dos libros de alguna manera. ¿Cómo fue eso para ti? Bueno, pues sí, es que es curioso, pero El Reino del Honor Lineal lo escribí a lo largo de muchos años. Se me ocurrió la parte de Los Lázaros en 2015, luego en 2017 empecé a escribir la parte de Orfelia, y la última sección que escribí fue la parte de vida, ¿no? Las definiciones de vida. Entonces, realmente sí se tardó, bueno, ganó el premio en 2020, entonces fueron más o menos 5 años en los que estuve escribiendo este libro, y durante esa época, pues escribí muchas otras cosas también, y justamente en un momento estaba yo escribiendo simultáneamente la parte de Orfelia y una de las voces de Proyecto Manhattan, es la voz de Jean Tatlock, que es un personaje que realmente me apasiona, y es una mujer fascinante con quien me identifico mucho, ¿no? Entonces, ay, perdón, déjame apago, me acabo de dar cuenta que tengo prendido el WhatsApp, pero, perdón. Y entonces, sí, como que realmente estaba escribiendo eso a la vez, y de pronto empezaron a aparecer tanto las dos voces que algunos poemas de Jean, que estaban destinados para el personaje Jean Tatlock, pasaron
al personaje de Ofelia. Y eso fue algo muy, muy curioso, pero de pronto sí sentí que le pertenecían más a Ofelia que a Jean Tatlock y cambiaron de sitio y quedaron bastante bien. Son las consultas, que hay 3 consultas en este libro, y esas 3 consultas originalmente eran de Jean Tatlock. De hecho, hasta en el libro en Proyecto Manhattan hago referencia a las consultas, aunque las consultas nunca aparecen. Es bastante interesante esa mixtura. Sí. Mira, si te parece ahora a continuación, ¿podrías dar lectura a algunos poemas que tú quieras de la primera sección? ¿Los que tú estimes? Claro que sí, sí. Puedo leer un Lázaro y voy a leer uno medio largo, pero aquí va. Y luego un fragmento de vida. Y es el tercer Lázaro. El mundo es un establo de muertes, una flota de ataúdes bajo tierra. En las noches remontan sus pasados, recuerdan de sus vidas caducas número y entre calles. Nuestros muertos entran a casa sin premura, con llaves propias, prenden cada hornilla de la estufa, abren la puerta del refrigerador, se le sientan enfrente y bañados por su luz fría, discuten con él en su idioma de gerundios mecánicos. Se cepillan los dientes con nuestros cepillos, juegan a probarse nuestra ropa, se burlan de nuestros calcetines disparejos. Yo también, recién entrada y sin tocarlos, vi que tenían hambre. Yo también y sin tocarlos, quise gritar sus nombres. Vi que habían dejado sus uñas de alejados centímetros en sus ataúdes y quise decirles, yo también, y quise yo, recién entrada, afilar mi rostro con la luz de sus voces. Yo, siendo quien soy, quien habla y desde dónde. Pero no hicieron caso. Respondieron apenas a mi cuerpo, como si fuera el recuerdo de sus vivos atravesándolos con un escalofrío invertebrado. Sentada en las orillas, los vi con bocas abiertas realizar el simulacro del llanto sin lágrimas. En realidad no están tristes, no les alcanza el cuerpo para tanto. La oscuridad les pesa como tierra mojada. Domesticados como mascotas insomnes, miran los semáforos de las calles vacías y tratan de recordar el nombre de los colores. Yo, recién entrada, quise olvidar para quedar tan trunca como ellos, pero en mis labios, rojo, verde, amarillo, como quien come flores. Los desintegra el olvido de los vivos. Cada facción olvidada se borra de sus rostros, se oscurece. Yo quise tomarlos de las manos, pero ellos se negaron a entrelazar sus dedos con los míos y supe que tampoco ahí pertenecía. Quise reconocer su celo, pero ellos nunca. Supe entonces que ni siquiera ahí, que yo tampoco, yo, recién entrada. Al salir de vuelta a la vida me pregunto, ¿se cansan los muertos de tanto aguantar la respiración? El suyo es un mundo submarino y sus movimientos son leves, como de medusas que apenas creen en su cuerpo y se miran a través de sí mismas. Y voy a leer un fragmento de vida. Vida, el estado intermedio entre el nacimiento y la muerte. Vida, sala de espera, entreacto, tregua, la soledad obstinada de los objetos. No, la vida es lucha, la vida no vale nada, ni cuchillos ni alcachofas. Vida eterna, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto es vida, dícese de un poniente en Querétaro que parece reflejar el color de una rosa en Bengala, Borges. Dícese de una legión de polillas que carcomen el techo de madera. Esto, la multiplicidad de las estructuras, el tiempo que se inscribe en la materia. Y si te parece bien, leo uno más de los Lázaros, ¿sí nos da tiempo? Okay. Voy a leer este que es de un profesor. Él ya no es yo, desdibujado, terco en su autoridad de políglota. Supo todas las lenguas y ahora no puede conjugar su propia vida. La muerte es un idioma que ni el yo conoce. Soy la tercera persona que se sostiene en la conjugación de su desgracia. Morir es descalzarse de la lengua. Morir, un deslizarse de pronombres, de primera a tercera como un auto que se atiene a su distancia, a la velocidad como a un sitio. He aquí su corazón larvario que ha cuajado en polilla y fenece, 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 alejándose como un planeta que ha perdido la fe en la gravedad. Este es el primer fallecimiento de un profesor ilustre, reprobado en la muerte y que la cursa por segunda vez, y eso
que nunca fue un mal estudiante, porque ahí, bajo la vida, hay nada, sin doblar la negación, porque es posible el haber de la ausencia. Lo cierto es que, del otro lado, nada existe. Lo cierto es que la muerte no es tiempo ni lugar. Mi corazón rotó a su lado oscuro. Mi corazón, sembrado en su eclipse. Pensé que se moría y era hora de conjugar nuevas formas del pasado. Pensé que se moría, pero no quedó más que un desplazamiento tenue de las palabras. Ser otro es mejor que ser no mismo. Cuando él morí, se deslizó el pronombre. Soy la tercera persona, terca en su vida anfibia. Aquí ya casi no queda nada de la primera. Se me desdijo el yo y el cuerpo se volvió sustantivo y se aquietó de golpe, interceptado por la última persona, por el verbo conjugado de la muerte. Muchas gracias por tu lectura, Elisa. Para continuar sobre el reino del honor lineal, ¿consideras que algunos elementos o temáticas de este libro se vinculan a tus otras obras? ¿Y de qué manera o hasta qué punto? Claro, sí, pues sin duda sí hay varios intereses recurrentes en mi trabajo. Siempre se subraya el papel de la ciencia, ¿no? En mis poemas, porque mi primer libro, Principia, tiene que ver todo él con temas científicos, porque me encanta la ciencia. Aunque no me dedico a eso, es un tema que me apasiona y bueno, escribí mucho al respecto en Principia. En el reino de lo no lineal, a pesar del título, que sí sugiere un vínculo con la matemática y bueno, y con la biología, porque de hecho proviene de cómo definió un físico, bueno, un químico, perdón, ruso, Priogin, la vida. Dijo que era el reino de lo no lineal. Me pareció muy bello y por eso le puse así al libro. Pero pese a esa presencia de la ciencia, creo que esta está mucho está de forma menos directa, ¿no? Está presente en los poemas de vida, que claro que abrevan de definiciones de la biología, pero también de pronto tienen dichos o tienen citas de otros poemas que siempre aparecen con el nombre del autor después y también incluso hay como chistes, ¿no? En esa sección. Pero también hay temas científicos en Orfelia con respecto a las consultas, ¿no? Como que ahí surge una meditación en torno al dolor, que creo que también es algo que hay en todos mis libros, ¿no? Preguntarme por el dolor físico y por el hecho de que el dolor físico no puede ser enunciado, no puede ser descrito, ¿no? A diferencia de otros tipos de sufrimiento, como esta Virginia Woolf dice que para un corazón roto podemos hablar muchísimo, podemos citar un montón de poemas, hay muchas fuentes, pero para escribir un simple dolor de cabeza no tenemos palabras, ¿no? que puedan hablar de él, ¿no? Describirlo. Entonces, es algo que me obsesiona, ¿no? Esa imposibilidad de escribir el dolor físico, que es una de las experiencias más contundentes y las primeras cosas bueno, memorables en la vida, ¿no? De las cosas que más recuerdo son los primeros dolores intensos que tuve de niña. Entonces, eso es algo que surge en muchos de mis libros y sin duda está presente también en El reino de lo no lineal y en la parte de Orfelia, donde hablo de la depresión mayor también como una especie de dolor físico, ¿no? Que tiene una contraparte fisiológica y que muchas veces se ignora esa contraparte fisiológica y se hace pensar que es casi como una decisión estar deprimida, ¿no? Como si no tuviera, como si fuera una muestra de falta de fuerza de voluntad, más que a veces, de un tema fisiológico. Entonces, sí, eso es el tema de la ciencia, del cuerpo y del dolor, creo que está presente en mis tres libros. Y justamente hablando de las dos partes del libro, ¿tú ves de alguna manera alguna relación entre ellas? ¿Qué cosas podrías vincular entre ambas partes? Porque son singulares, como tú dices, pero ¿qué tú ves de semejanza? Pues yo escribí las dos partes de forma independiente, ¿no? No pensaba al principio que fueran a hacer un solo libro, pero cuando las leía juntas me di cuenta de que tenían mucho que ver. Según mi interpretación, los Lázaros están regresando de la muerte, ¿no? Por eso se llama Vuelta la sección. Hay una
están atravesando el umbral entre la vida y la muerte, pero de vuelta, ¿no? Y en cambio, Orfelia, que tiene este tema de depresión mayor, está yendo hacia la muerte, ¿no? Y entonces hay una reflexión de la depresión como eso, como un tender hacia la muerte. Y entonces es un libro preocupado por ese umbral y que lo cruzan en diferentes direcciones los personajes de las distintas partes del libro. Sí, yo justamente acá tengo algunos esbozos de cuando he estado leyéndolo, pues es un libro que, bueno, acá tengo uno en Chile, así que ahí, para que lo... ¡Ay, qué bueno! Sí, sí, sí. ¿Cómo llegó hasta allá? Por envío, por correo, tuve ¡Qué que... bueno! ¡Qué maravilla! Así que preparando la conversación y desde antes, porque, permíteme, eh, desde antes ya había leído el libro, me gustó mucho, y me pareció interesante los esbozos preparando la conversación de cuando parte el libro, como tú bien dices, están los Lázaros, los que vuelven de la muerte, y están los otros poemas que están como en alternancia de las concepciones de vida. Pero es Ujú, interesante o significativo que, sobre todo en el primer poema de los Lázaros, se aborda entre algunos versos sobre que se ve la muerte en todo lo viviente, el común denominador, ujú, algunos otros versos de otros Lázaros también me llamó harto la atención, de una sequía que rompe la tierra con su puño. ujú, Y eso me fue muy significativo porque, como tú has dicho, bueno, también hay un poema sobre el suicidio que se habla con esta voz más íntima, que es como quise morir y lo ahonda. ujú, Y es muy relevante dentro de los esbozos que tengo, como tú también has dicho, que hay una especie de lenguaje bastante amplio en el sentido de que está lo cotidiano, está lo científico, pero también está el humor y también está los dolores hondos humanos. Entonces se va sintiendo toda esa mezcla muy interesante de diferentes temas que a veces no se suelen ver juntos en un libro, por decirlo así. En ese aspecto, eh, ¿qué fue para ti ahondar, sobre todo quisiera enfocarme en este momento sobre los Lázaros, en esta complejidad de morir, del dolor? ¿Qué fue para ti esa parte? Ay, bueno, pues muchas gracias por las observaciones y la pregunta. Quería empezar por algo que dijiste al inicio sobre el primer poema. En efecto, el primer poema está inspirado en el testimonio de una persona que estuvo clínicamente muerta y volvió a la vida. Escribió su testimonio en una página de internet, ¿no? Y al final, entonces ahí le doy, o sea, digo que este poema está específicamente inspirado en esa historia. Y la razón por la que tuve que escribir este poema al respecto es porque este hombre llamado Celso tuvo una experiencia increíble donde en el momento de que se estaba ahogando, tuvo una experiencia de salir de su propio cuerpo y mirar debajo de sí a todos los ahogados del mar muriendo simultáneamente, ¿no? Y me pareció tan poderosa esa imagen que dije, tengo que escribir un poema al respecto. Y en efecto, con ese poema abre el libro porque finalmente también es un libro que rescata la polifonía de la muerte, ¿no? Que trata no de hablar de la muerte en abstracto, teorizar en abstracto sobre la muerte, sino más bien imaginar una serie de muertes independientes, individuales, únicas, que son un poco esas muertes de los muchos ahogados que aparecen en el primer poema. Entonces, bueno, por ahí, por eso decidí abrir con ese poema. Y sobre lo que me comenta sobre el humor y lo cotidiano, sí, creo que para mí era muy importante en este libro que hubiera algo de humor, algo de ligereza y también que el lenguaje fuera cotidiano, porque algo que me daba pues un poco de ansiedad cuando lo estaba escribiendo es que decía, bueno, es que este libro pareciera girar en torno a los dos como grandes tópicos canónicos de la poesía, ¿no? Así, la poesía es sobre la muerte y el desamor. Y en este libro hay justo muerte y desamor. Y yo decía, ¿cómo voy a escribir este libro sin que sea una cosa súper trillada, una serie de lugares comunes? ¿Cómo me alejo del lugar común y de todo esa forma de hablar tanto de la muerte como el desamor que ya está vacía, ¿no? Que está ahora dada hasta el sinsentido. Entonces decidí anclarme en lo cotidiano, en el lenguaje cotidiano, en los cinco sentidos y también
en el humor. Yo creo mucho en el humor. Suelo decir que pienso que el humor es un método de pensamiento, ¿no? Que no es solo, no, los chistes no son solo un adorno vacío, sino también se puede pensar desde el humor. Y menciono siempre a Wisława Szymborska, que siento que utilizaba el humor y la ironía para reflexionar sobre cosas muy serias, ¿no? Entonces, eso me parece algo fantástico y admirable. Eh, y bueno, por eso lo de los tres tonos. Y con respecto a lo que preguntabas al final sobre los Lázaros, era sobre cómo les daba, eh, cómo fui creando estos poemas, ¿verdad? Era un poco como el proceso de escribir esta parte, si mal no recuerdo. Sí, justamente era eso y este interés por quienes vuelven de la muerte, algo muy empírico, Mm, vuelven de la muerte en ese ujú. interés. Sí, pues en realidad a mí se me ocurrió esta sección. Una vez estaba leyendo un poema en monólogo dramático sobre Lázaro, que siempre, bueno, que ya tengo que repasar de quién era porque se me olvida. Ahorita no tengo, no sé si era de León Felipe el poema, pero bueno, el chiste es que era un poema sobre Lázaro, ¿no? Y dije, bueno, Lázaros hay bastantes, sabemos muchos, ¿no? Porque hay muchas personas que han estado clínicamente muertas y volvieron a la vida y cada vez hay más porque, pues, debido a los avances médicos. Y se me ocurrió escribir toda una serie de poemas eh, titulada Lázaro 1, Lázaro 2, Lázaro 3, que contaran estas historias. De hecho, en 2016 me antologaron uno de esos poemas en una antología que se llama Fuego de dos fraguas, y se llamaba Lázaro 5, y ese Lázaro no entró, curiosamente, en la última versión de este poema, no sé por qué, de este libro, no sé por qué, pero bueno, es algo en lo que yo había estado pensando a lo largo de, o sea, estuve pensando mucho tiempo en eso, leyendo muchísimas de estas historias, que pues muchas son escalofriantes y conmovedoras, y también mientras las iba leyendo, pues yo iba imaginando mis propias historias, ¿no? En realidad solo dos de los poemas del libro están inspirados en testimonios concretos, porque también para mí era un poco, no sabía cómo aproximarme a esos testimonios, y obviamente quería darles crédito, entonces decidí solo hacer dos inspirados en testimonios concretos y los demás pues son una invención mía, ¿no? Y son historias que yo fui creando y voces que fui creando, inventando a lo largo del tiempo. Y cuando terminé el libro y decidí unir las dos partes y empecé a leerlo todo como una serie de poemas que atraviesan este umbral entre la vida y la muerte, empecé a preocuparme de que tal vez giraba todo demasiado en torno a la muerte y que había muy poca vida y muy poca vitalidad, ¿no? Y por eso decidí escribir al final las secciones de vida, las definiciones de vida. Y, y pues eso fue lo último que escribí para la sección de los Lázaros y también es, pues, me parece la parte más experimental en su forma, ¿no? Porque son una serie de recuadros muy pequeños donde el único signo de puntuación son los dos puntos. Digo, no es nada que no se haya hecho antes, ¿no? También hay autores y autoras que utilizan los dos puntos como principal signo de puntuación y eso siempre me ha fascinado y me interesa un montón. De hecho, justo Marisela Guerrero, quien me presentó en la presentación que viste la semana pasada en Gandhi, ella utiliza mucho los dos puntos y me encanta cómo lo hace, ¿no? Entonces, bueno, aquí en estos poemas intento utilizar los dos puntos y como que la forma es un poco distinta y más alocada que la de los otros poemas. Sí, y justamente ahora que abordas las concepciones de vida, estos poemas como células, quizás por llamarlo, están así condensados. Te he escuchado decir en más de alguna ocasión, mientras también investigaba o cuando he seguido tu trayectoria, que si bien la muerte es parte de la vida, es como algo definitivo, pero que a ti también te llamaba mucho la atención abordar la vida, que ese era un aspecto importante para ti. Y en estos poemas se nota que tú afrontas que la vida es fragilidad, que es sutil, que tiene mutaciones. En ese aspecto, ¿te fuiste dando cuenta de estas concepciones cuando ibas escribiendo el libro? ¿O desde antes las venías sintiendo? ¿Cómo fue este tema de relacionarte, de cómo tú ves la vida? ¿Qué, en la vida en concreto, cómo tú la sientes? Pues creo que la idea de escribir esa sección
proviene de mi fascinación ante la existencia de la vida, ¿no? Se habla mucho del gran misterio de la muerte, ¿no? Y de que es como, pues, el mayor misterio de la humanidad, que exista la muerte o que es algo que pone casi en jaque la noción de identidad, ¿no? O que en todo caso la determina. Y aunque sí me parece que la muerte es algo sumamente misterioso e indescifrable, me parece más enigmática la existencia misma de la vida, ¿no? El momento como he dicho, de ese salto entre la materia inorgánica y la materia orgánica y cómo sucedió, ¿no? Entonces, empecé a pensar en esto cuando empecé a escribir esta sección. Bueno, es algo que siempre me había fascinado. Alguna vez lo platiqué con mi papá, ¿no? ¿Cuál es la definición de la vida y lo difícil que es definir la vida? Justo ayer platicaba con mi pareja de que un virus es algo que tiene elementos o sea, está vivo en ciertas cosas, pero en otras cosas pareciera no participar del todo de la vida, ¿no? No tienen varias las cosas que suelen ser condiciones para la vida, entonces pareciera ser un ser entre vivo y entre muerto, o casi como un código que se replica, como un código computacional que se replica una y otra vez, ¿no? Entonces es mucho más difícil definir la vida de lo que parece. El límite, el umbral entre la materia estéril y la materia orgánica es más desdibujado de lo que uno cree. Y esa fascinación fue lo que me llevó a investigar sobre este tema y pues muchas de las secciones de estas están basadas en investigación que hice, ¿no? Y de hecho algunas veces incluso cito Wikipedia, como creo que dice al final, hay citas de Wikipedia porque Wikipedia me parece un gran lugar para encontrar vetas poéticas, ¿no? De pronto surgen frases y bueno, hay cosas de ese estilo, hay investigación de temas biológicos y también están las citas y los dichos y las canciones. Entonces es un poco como dices, como si funcionara como una célula cada uno de estos pequeños poemas. Yo lo imagino como un caldo primordial, porque también hablo del caldo, ¿no? Primigenio, ¿no? La idea de que quizá la vida surgió en una especie de caldo primigenio que contaba con ciertos tipos o sea, tenía creo que hidrógeno, bueno, una serie de elementos básicos y a partir de esos elementos de pronto con una descarga eléctrica pudo haber surgido la vida, ¿no? Pero todas estas son teorías, pero yo quería que el poema independiente funcionara como un pequeño caldo primigenio, ¿no? Que fuera de elementos heterogéneos, de lo cual puede provenir algo totalmente nuevo. Un poco la idea. Y ya pasando a la segunda parte, que se llama Ida, que tiene este personaje que tú ya has estado contando ya un tanto, que es Orfelia, que tiene esta dualidad entre Orfeo y Ofelia. ¿Cómo llegaste a esta decisión, a este elemento poético? ¿Cómo se dio eso en ti, esa decisión al momento de plasmar? Pues a mí me interesa mucho la poesía que regresa sobre los mitos y los reescribe y muchas veces los actualiza, ¿no? Es algo que hacen poetas como por ejemplo Ocean Vuong, pienso el libro que traduje suyo, ¿no? Cielo nocturno con heridas de fuego. Ese libro utiliza muchos mitos y los reescribe y como que los lleva a su propia intimidad y a su propia experiencia. Y siempre me ha interesado mucho la poesía que hace eso. Y uno de mis poemas de cabecera es un poema de Rilke que se llama Hermes, Eurídice, Orfeo. Sí, o Orfeo, Eurídice, Hermes, no me acuerdo, pero creo que es Hermes, Eurídice, Orfeo, ¿no? Y trata del regreso de Eurídice, el intento de volver a Eurídice a la tierra y del papel de Hermes en ese intercambio, ¿no? Y, y bueno, es un mito que siempre me ha fascinado, el de ir al inframundo, y pensé, bueno, ¿por qué Orfeo? También luego a veces una quiere reescribir los mitos desde dándoles papeles más centrales a las mujeres, ¿no? Y me pregunté, bueno, pues Orfeo podía ser una mujer, ¿no? Y en este caso es una mezcla entre Orfeo, el personaje mítico, y Ofelia, el personaje de la obra de Hamlet. Creo que ambos personajes tienen elementos de ir hacia un inframundo. En el caso de Orfeo es uno muy concreto y en el caso de Ofelia es el inframundo de la locura, ¿no? Y de la desesperación. Entonces, Orfelia tiene elementos de ambos y
y por eso decidí llamarla así. También funcionó como una especie de desdoblamiento para yo misma alejarme de esas experiencias y poder mirarlas desde afuera, porque si las escribía desde un yo muy íntimo y propio, creo que no me hubiera permitido la distancia necesaria para a veces hacer algunas bromas o, o mirar todo eso con cierto humor, ¿no? Sí, justamente te quería preguntar en relación a lo mitológico, porque si bien hemos hablado de que en la parte anterior está la ciencia, están los otros elementos, acá de manera muy concreta se habla sobre Perséfone, por ejemplo, el flujo de los procesos, también se habla de Virgilio, se aluden ciertos guiños a la mirada hacia atrás, que es muy órfica. Eh, Hay un verso por ahí que dice algo como fluye en reversa, el cuerpo quiere seguir. Es muy interesante ese aspecto y también se ve acá este vínculo de objetos cotidianos que a la vez cumplen una función muy pragmática, pero a la vez se transforman esa función en algo mucho más simbólico o algo mucho más íntimo. ¿Cómo fue ese cruce, tanto de los objetos cotidianos con este sentido, con mezclar estos mitos que tú dices que para ti son valiosos recobrar y resignificar o darle un cierto matiz? Sí, sí, sin duda, siempre me ha parecido, al principio me parecía curioso que me interesara tanto la mitología, que es uno de los temas que me interesó más cuando yo era preadolescente, ¿no? Que yo quería estudiar mitología. Y también la ciencia. Decía, qué rara mezcla, ¿no? Porque uno podría pensar que la mitología y la ciencia están un poco en las antípodas, ¿no? La una de la otra, son discursos totalmente distintos, pero últimamente me he puesto a pensar que la ciencia que más me interesa es la cosmología, ¿no? Y la cosmología es una rama de la física que explora el universo a gran escala y muchas veces se pregunta por el origen del universo, por el final del universo. Y al notar esto, noté que tenía mucho en común con la mitología, ¿no? Que justamente también está creando una narración que explica el origen del universo y el final del universo desde otro sitio por completo. Pero ambas están creando, preguntándose las mismas cosas, ¿no? Y ofreciendo respuestas muchas veces distintas, pero que también participan de algo similar, creo yo. Entonces, de ahí mi interés por la mitología y por la ciencia, creo que proviene de un sitio curiosamente similar o el mismo. Y como bien señalas, sí, hay en Orfelia varios objetos muy cotidianos, ¿no? De uso pragmático a los que recurro una y otra vez. Y creo que era eso en mi afán por anclarme al mundo real y concreto, ¿no? Por no querer escribir poemas de desamor que estuvieran perdidos en las alturas de un yo lírico que no estuviera atado a nada, sino que más bien provenían de un lugar totalmente tangible, ¿no? Por eso hablo en un poema de un comprobante de domicilio, luego de borrar fotos en el celular, de subrayar, de encontrar subrayados en los libros y de un refrigerador, ¿no? De la garantía de un refrigerador. Entonces, sí, justo creo que esos objetos me ayudaron a anclarme al mundo de los cinco sentidos, que era muy importante para mí al escribir estos poemas. También en esta parte, bueno, tú lo mencionaste un poco al principio, pero también en esta parte, si bien el libro tiene, cada parte tiene una narrativa, por decirlo, o algún tipo de narración, están estos tres poemas de Orfelia, que es cuando ella vuelve a una clínica o a un tratamiento médico o una intervención médica. No están seguidos tampoco en la parte de Orfelia, están como intercalados con otros poemas, y ese aspecto narrativo también me llamó la atención y quería consultártelo, de cómo fue esa decisión de agregar esos poemas que son más narrativos entre sí, porque son tres que uno puede decir, ah, estos son sobre este tema. ¿Cómo fue eso para ti? Bueno, algo que me interesaba lograr en Orfelia, y ojalá que lo haya hecho, era crear un personaje que no estuviera estático, ¿no? Idealmente, si hay una transformación en el personaje de Orfelia hacia la aceptación y el proceso del duelo, ¿no? Eh, y entonces yo quería
que los poemas fueran respondiendo a algo a una especie de línea narrativa, ¿no? A un arco narrativo, aunque fuera sugerido nada más. Y parte de mi forma de crear ese arco narrativo fue crear las consultas y esparcirlas, ¿no? Entonces, digamos que en la primera siento que es pues la primera consulta, la que va Orfelia, donde un poco la idea en las consultas era tratar la depresión clínica como si fuera un padecimiento físico concreto. Entonces, por eso le preguntan como el tipo del dolor y si es sordo, sostenido, agudo, cómo lo describe, ¿no? Porque también quería rescatar la parte fisiológica de la depresión mayor, la parte endógena de ciertas depresiones mayores, ¿no? Entonces, los esparcí a lo largo de toda la segunda parte del libro para crear un poco ese arco, idealmente, para reforzar ese arco que según yo se estaba creando también con otros poemas. Y pues por eso los puse en esos sitios. Y como dice, sí, creo que la parte narrativa se vuelve más evidente porque son los 3 poemas en prosa de la segunda sección. Bueno, acá también tenía apuntado, pero tú ya muy bien lo respondiste, del poema de Rilke, que también te lo había escuchado en otra ocasión, de Orfeo, Eurídice y Hermes, que tú mencionabas. Y que claro, se podría, si uno lee tu libro y luego lee el poema de Rilke, también hay nutrientes muy valiosos que de alguna manera trajiste de eso. Me pareció muy significativo cómo lo mezclaste, como, no sé, fue muy, muy interesante porque cuando supe de eso, fui a ver el poema con la mirada ya puesta en el reino de lo no lineal y fue algo enriquecedor. Y también me recordó, no sé si eso sea relacionado con tu decisión del nombre del libro, pero por ejemplo en los sonetos a Orfeo hay un soneto por ahí que dice algo órfico, que dice que Orfeo está en el reino doble. Por ahí un soneto que habla de eso. No sé si fue considerado por ti, pero yo recordé ese soneto. Qué belleza. Pues la verdad es que no lo tenía en mente cuando escogí el título del libro, pero sí leí mucho a Rilke en una época y me sigue encantando Rilke. Y entonces es bien posible que lo tuviera ahí en algún lugar, no demasiado lejano además, porque justo estuve releyendo los sonetos cuando estaba escribiendo, ¿no? La parte de Orfeo, de Orfelia, ¿no? Entonces sí es factible que estuviera ahí como latente en algún sitio. Bien, Elisa, ¿te parece si das lectura a algunos poemas de esa sección de Orfelia? De Ida, Sí, por claro que favor. sí. Pues puedo leer un par. Este que se llama Orfelia. A ver, sí. Orfelia escoge fruta en el mercado. Somos animales, pero más tristes. Dime que heredamos todo, excepto la verdad. Dime que todos me han visto hacerlo, que el dolor es la raíz que me ata al mundo. Mira, tus manos hicieron esto. Nadie tiene hambre en el inframundo, pero yo quiero tocarte. Quiero tocar el sentimiento del sentimiento. Te esperé todo el verano bajo tierra, alimentándome solo de granadas. La oscuridad bien templada me lavaba los pies. No éramos tantas, solo yo y mis cicatrices. Imagínate, no llegaste nunca, y así sucesivamente. Y ahora voy a leer este que se llama Orfelia encuentra la garantía del refrigerador. Te lo llevaste y me parece bien. En cualquier caso, mi casa es fresca y honda y hace mucho venció la garantía. Era demasiado para mí sola. No pude con su ruido. Ahora lo imagino en tu nueva cocina, impasible y constante. La diferencia de mí te acompaña todavía con su silencio espumoso, de enorme concha que acapara el oleaje del mar, uno de invierno. Seguirá abasteciendo la oscuridad con su monólogo. Todavía intenta alargar la vida útil de las cosas, detener humildemente el tiempo. Con su voz de inframundo, alumbra el insomnio de tu hambre. Me pregunto si a veces su rumor te despierta, si lo escuchas, enhebrando sus sílabas de hielo. Una vez me dijiste que incluso en alimentos congelados no se detiene la descomposición, solo se alenta.
Aquí tengo la garantía, la fecha exacta, la hora y el minuto de la compra. Fue lo primero que compramos juntos para la casa. Pienso en todo lo que quisimos mantener fuera del tiempo. De nuestra visita al centro de conservación del lobo gris, recuerdo esa pick-up cargada de venados muertos. ¿Te acuerdas? La descubrimos por el olor. Allí estaban, apilados uno sobre otro, y no era claro dónde terminaba o empezaba un cuerpo. Eran una sola masa de pezuñas, cornamentas, pelaje ensangrentado y sobre todo moscas. Tal era el hambre de los lobos, indiscreta y eterna, de límites desdibujados. Es eso, el hambre que se renueva, el mundo que insiste, sus bacterias. Mientras tanto, nuestro refrigerador en tu cocina deshebra el aire con su quejido luctuoso, sigue cantándole a las cosas que guarda adentro. Quédate, quédate así, no cambies nunca. ¿Deseas leer otro más de Orfelia o te parece? Sí, si quieres uno último de Orfelia. Puede ser una de las consultas justamente que hablábamos de ellas. Bien, por favor. Bueno, esta, la primera. Orfelia visita al médico. Todos los dioses usan batas blancas. Mañana es tarde. A esto te referías cuando me dijiste que las tiendas están abiertas las 24 horas. A esto te referías cuando me dijiste que había que ir muy lejos. Mi voz es un animal, todavía tibio. El lugar donde aquí. La paciente muestra pocos signos de lucidez. Escúchenme, mi dolor está en otro idioma. Quiero decir que necesito regresar, que me lo devuelvan. Los doctores son cadáveres de plumas, silenciosas corcheas, y sobre la tierra los semáforos ya me han olvidado. La doctora come ávidamente una granada. Su cuerpo es limpio como una radiografía. A veces hay que abrir más la incisión para que sane. Muchas gracias, Elisa, por tu lectura. Solamente para complementar esa parte, justamente lo que tú decías antes, se me vino ahora a la mente, que cuando uno lee esos tres poemas, en el tercero hay algo así como que Orfelia dice, soy material de limpieza. Y se empiezan a notar justamente lo que tú dices de este viaje narrativo, de lograr salir adelante con las adversidades que está pasando el personaje. Pero es muy interesante esa parte y también, el último poema también habla mucho de este proceso. Pero ya saliendo un poco del reino de lo no lineal, quisiera consultarte en tu aspecto poético, ¿cómo está actualmente tu poesía? Si estás escribiendo, ¿en qué te encuentras sobre ese tema? Estás silenciada. Ay, Ahí sí. perdón. Es que justo estaba pensando que había dicho que quizá leí un poema inédito y lo estaba buscando. Pero, pero pues sí, he estado escribí bastante durante la pandemia. Afortunadamente tuve la energía de escribir con la ansiedad que me ocasionaba pues toda esa experiencia. Me hizo escribir bastante. Escribí pues con un amigo, que en ese momento era un amigo y ahora es mi esposo, un libro, dos libros de poesía colaborativa. Y también estoy trabajando en narrativa en un libro de cuentos y intentando escribir una novela y fallando un poco en ese proyecto. Pero sí, ahí voy con varias cosas simultáneamente. ¿Y hay algo que quieras compartir de lo nuevo que tengas? Sí, justo estaba buscando unos poemas que publiqué eh, en Casa País, Ujú. bueno, que me publicaron en Casa País. Aquí los tengo. Puedo leer uno de ellos si te parece bien. Sí, por favor. Mm. Voy a leer un poema que se llama Tríptico de acción inversa. Son tres escenas que son básicamente la misma, pero van cambiando y van mutando y es una reflexión sobre cómo funciona la memoria y cómo cada vez que recordamos un evento lo reescribimos y lo cambiamos. Entonces, aquí va. Tríptico de anunciación inversa. 1. Necesitaré esto, me digo, el cuarto en la penumbra,
las 3 ventanas altas por donde se cuela una luz tenue y sucia, mis pies descalzos sobre la alfombra oscura. Soy una niña. En el fondo del cuarto, mi abuela está sentada en su silla de ruedas y es tan pequeña que le cuelgan los pies. A su lado, 2 mujeres le ofrecen pedazos de un durazno prensado. La fruta emite su propia luz entera, ocre, la luz del recuerdo, ambarina, cuajada. Era un sol marchito, desangrado, una granada tenue. Abuela, no comas de esa fruta. 2. Necesitaré, me digo. Entro de nuevo y por única vez a la habitación de la abuela. La textura de la penumbra sobre mi piel, la luz descalza y sucia. Era niña, y ahí sigue mi abuela, sentada para siempre en el último mes de su vida, muriéndose con precisión de relojero, más vieja que mi hambre, y le cuelgan los pies. En su mano refulge como un arma el durazno prensado. 3. Silla de ruedas y años sin pastilla. Entro al cuarto. La penumbra me toca con su mano húmeda. Soy apenas distinguible. Entro en el cuarto. Voy a empeñar el milagro, usufructo. Mi abuela está ahí sola, al borde de la cama. Mi abuela está ahí sola, al borde de su muerte. Vieja gestación de escaras, viejo equinoccio que la memoria sutura. El cuarto es oscuro, como si estuviera debajo de la tierra. En su mano, la luz rota de un durazno prensado. Muchas gracias, Elisa, por compartir estos poemas inéditos, este poema inédito en realidad. Y te me pegaste un momento. Ahí sí, ahí volviste. No, ahora está bien. Y para ir ya cerrando, unas palabras finales, quisiera preguntarte si quieres compartir alguna información o lo que tú quieras decir. Es momento de lo que tú estimes. Ay, bueno, pues nada más y darte las gracias, Bastian, por esta conversación tan agradable. Qué gusto encontrarnos, conocernos en persona, aunque sea en 2 sesiones. Y bueno, pues muchas gracias a todas las personas que han estado escuchando. Y pues estoy en redes, si me buscan en redes, ahí estoy. Y ojalá que, bueno, que algún día nos conozcamos en persona. Gracias, Bastian. Sí, muchas gracias a ti, Elisa. Un gusto tenerte acá. A mí me encanta tu poesía, así que muy contento de estar acá y a pesar de las distancias, sacando el mejor provecho de la tecnología. Así que reitero mi agradecimiento y los enlaces de Elisa Díaz Castelo van a estar en la descripción del video. Para quienes lo estén viendo en YouTube, abajo se van a encontrar los enlaces para que puedan encontrar sus redes, su poesía, algunos detalles más. Así que por ahora lo dejamos hasta acá. Un gran saludo, Elisa, y seguimos tras bambalinas, pero el capítulo llega hasta acá. Muchas gracias.